Cuando el mal gobierna el corazón o cuando el corazón gobierna el mal. ¿Qué título le parece más apropiado? Bueno, el título original es Cuando el corazón gobierna mal. Yo lo cambié cuando el mal gobierna el corazón. Anyway, lo cierto es que quiero hablarles hoy acerca de emociones descontroladas. Comenzamos con la introducción el domingo pasado y tengo un mensaje más en cuanto a esto porque hoy quiero compartir con ustedes este tema que me parece bastante importante para cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice así: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Ahora, otra vez, en la Biblia hay palabras que muchos de nosotros necesitamos entender y aprender, y seguramente que en esta noche vamos a saber un poco más. Yo para mi tema personal, yo le he llamado a esta parte del mensaje cuando el corazón pierde el control. Cuando el corazón pierde el control. Ahora, imagínate por un momento, todos ustedes manejan, ¿no? Imagínense por un momento que usted está manejando muy tranquilo y de pronto cuando está manejando se encienden las luces de su tablero. En las luces del tablero aparece una cosita que dice así, check engine. Entonces, pero el carro sigue andando. El carro sigue andando y entonces lo ignoras porque el carro sigue andando. Al día siguiente vas manejando y no pasó nada, sigue la cosita de check engine. Luego pasa una semana, el carro aún camina, pero te das cuenta que a cierta velocidad el carro empieza a vibrar. Empieza a vibrar. Luego te das cuenta de que el consumo de gasolina ha comenzado a subir. Ya no está consumiendo lo que te consumía hace un año, ahora te consume un poco más. Hasta llega un día en donde estás a medio camino y el motor se te apaga. ¿Qué piensas en ese momento? Te aseguro que en ese momento te das cuenta de que el problema no empezó el día en que el motor se te apagó. ¿Cuándo comenzó? El día en que ignoraste la señal del tablero. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, es exactamente igual el cómo funcionan nuestras emociones, ¿no? Porque Dios creó las emociones, nuestras emociones, como las luces del tablero para el auto. Es exactamente. Él no creó las emociones para gobernarnos. Él creó nuestras emociones para avisarnos. Pero cuando nosotros ignoramos el aviso que nos dan, entonces nosotros no las rendimos a Dios. Y estas van a terminar tomando el control de nuestras vidas. Y por eso le llamamos emociones descontroladas. Porque cuando el corazón se gobierna mal, entonces comenzamos a pagar el precio. Ahora, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Mucha ciencia habla de esto, ¿verdad? Hace miles de años, la ciencia dice que cuando vivimos bajo la ira, bajo la envidia, bajo el miedo, bajo la amargura constantes, el cerebro entra en modo alarma. El pensamiento se nubla, las reacciones se vuelven impulsivas y el cuerpo se tensa porque la sangre se llena de estrés. Eso es lo que acabo de decir. Entonces, usted se va a dar cuenta de alguna manera que las personas pueden aparentemente estar sanas por fuera, pero están enfermas por dentro. ¿Por qué? Porque viven en un modo de emergencia adentro. Siempre están tensos, siempre están a la defensiva, siempre están alertas, siempre están reaccionando fuerte, rápido y sin pensar. Esa es una persona que está allí, con una enfermedad interior. Proverbios 14:30, lo digo otra vez. El corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma de los huesos. Ahora,
esto no es una poesía que se le ocurrió al escritor. Esto, aunque le parezca mentira, es un diagnóstico, ¿ok? Porque un corazón sin paz es un corazón que afecta nuestra alma, afecta nuestro interior, afecta nuestra mente, afecta nuestras decisiones, afecta nuestras relaciones y termina enfermando todo el cuerpo. Eso es lo que dice la Biblia. Y hoy, aunque te parezca mentira, yo no te vengo a decir que esto es pecado. No te vengo a decir que esto es pecado, porque honestamente, déjame decirte que Dios fue el que creó las emociones. Entonces, lo que quiero decirte es que sentir no es pecado. El pecado está en no saber cómo las controlo, ¿me entiendes tú? ¿Cómo entiendo, pastor, esto? ¿Jesús lloró? ¿Jesús lloró? ¿Pecó? ¿Pecó? ¿Jesús se indignó? ¿Pecó? ¿Jesús se angustió en el Getsemaní? ¿Pecó? Entonces, el sentir no es pecado. Pero déjame decirte que necesitamos entender todos que las emociones no fueron creadas para gobernarnos. Quiero que repita conmigo esta palabra. Mis emociones no fueron creadas para gobernarme. Nuestras emociones fueron creadas para ser rendidas. Fueron creadas para ser rendidas a Dios. Porque las emociones que no se gobiernan son emociones que destruyen nuestras vidas, que destruyen tu vida. Pero cuando las emociones se gobiernan, entonces hay una producción de sanidad, de dominio propio y restauración. Déjame repetirte esta expresión. Cuando las emociones se gobiernan, entonces producen sanidad, producen dominio propio y producen restauración. En este momento aquí en los Estados Unidos, 1 de cada 5 adultos reporta síntomas recientes de ansiedad y depresión. Ahora, esto no es debilidad espiritual, por si acaso. Esto es una señal de corazones que están sobrecargados. ¿Me comprende usted? Y hoy vamos a ver en nuestro primer mensaje, que hay un segundo, vamos a ver de qué trata la ira, la envidia, el miedo y la amargura. Cómo toman el control y cómo Dios ofrece un camino para liberarnos de ella. Y lo vamos a hacer mediante la Biblia. Tengo muchos ejemplos extra bíblicos, pero me dediqué a buscar ejemplos bíblicos para que usted comprenda que Dios ya tiene todo programado en su palabra y que necesitamos aprender de esto. Entonces, las emociones descontroladas en la Biblia y sus consecuencias es mi tema. Primero que nada, la ira. La ira. Hijo, ¿me pusiste la hora? Sorry. La ira. ¿Qué tiene que ver la ira? Bueno, ahí tengo como 3 mensajes de la ira, más adelante, pero vamos a ver la primera ira que encontramos. Génesis es el libro de las primeras cosas, y todo lo que hay en el libro de Génesis es algo que se ha repetido por toda la Biblia y se ha repetido hasta nuestros días. Por lo tanto, aquí tenemos la primera persona que tuvo una ira humana. ¿Quién fue? Caín. ¿Por qué? Porque mató a su hermano. Génesis capítulo 4, versículos 13 en adelante dice así. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Mas no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con sus deseos, pero tú te enseñarás en él. Ahora, interesante, la primera reacción que tuvo Caín fue ira. La primera reacción que tuvo Caín fue celos. Celos. Porque de pronto viene Abelito con su ovejita gordita y se la da al Señor, y de pronto Caín dice: ¿y este qué tiene?
¿no? Y tuvo celos de que su hermano le traiga la mejor ofrenda a Dios. Y él dijo, yo debía haber sido. Y después viene la ira. En un sentido, en otras palabras, ¿no? Esto sucede aunque Dios le advierte a Caín, ¿no? Y como nos advierte a ti y a mí, hey, cuidado, no dejes que esa emoción se enseñoree de ti, porque si mal haces, te va a ir mal. Y si bien haces, te va a ir bien. Entonces de acá podemos desprender una cosa: una emoción descontrolada genera una consecuencia. Entonces, lo cierto es que este rechazo va a revelar el corazón de Caín. Un corazón con orgullo, un corazón con envidia y un corazón con falta de fe. En dos palabras, celos. Celos. ¿Entiende usted? Entonces, Caín no gobierna esta emoción. La emoción de los celos lo gobierna. Es por eso que hay todo un desenlace, ¿me entiende usted? Entonces, ¿cómo es una ira fuera de control? Usted me lo puede decir, yo se lo puedo graficar de alguna manera. Hay gritos, hay palabras que matan, hay silencios que castigan, hay puertas azotadas y hay una expresión que dice, yo soy así. Yo soy así. No me digas, así me conociste, yo soy así. No, jamás. Tú no naciste así. Tú no naciste así. Te voy a indicar qué pasó. Tú aprendiste a reaccionar así. ¿Me entiende usted? Usted aprendió a reaccionar así. ¿Dónde lo aprendió? ¿Dónde uno aprende a reaccionar así? En la casa de los padres. En la casa de los padres o en el lugar donde usted fue criado, usted aprende a reaccionar de esa manera. El problema es que como este veneno entra a su vida, cuando usted se casa, usted lleva esa misma reacción a su hogar y usted empieza a criar sus hijos de la misma manera. ¿Escuchó esa frase que dicen algunos, a mí me criaron así? ¿Escuchó esa frase? ¿Verdad? Entonces, pero tú no naciste así. Entonces, la ira enferma los matrimonios, contamina a los hijos y por último, contamina tu cuerpo. Lo intoxica. Te voy a decir más adelante cómo, ¿verdad? El hospital Johns Hopkins, que es un hospital prominente en dar algunos diagnósticos muy importantes, explica que el enojo crónico pone el cuerpo en modo de lucha o huida. Eso es lo que dice. Ahora, ¿por qué? Cambia el ritmo cardíaco, la presión e incluso la presión también, y cambia la respuesta inmune la respuesta a la autosuficiencia inmune. Y eso va a incrementar los riesgos de depresión o enfermedad de corazón o de diabetes. Entonces, el modo de lucha o huida es un sistema de emergencia, pero fue un sistema de emergencia creado por Dios. Dios creó este modo, ¿me entiende usted? ¿Para qué? Para los momentos donde hay peligro, ¿me entiende usted? Un accidente, una amenaza inmediata o algo por el estilo. Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona, como Caín, vive en enojo constante? ¿Qué ocurre cuando una persona rumia? ¿Sabe qué es rumiar? Agarra, es como en el Perú las llamas, ¿no es cierto? ¿No? Tienen la costumbre, o la vaca, de agarrar el pasto. Eso se llama rumiar, lo mantiene, rumiar. Ahora, el enojo se rumea. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre cuando la ira es celos? Porque recuerde que estamos hablando de Caín y Caín tiene la base de los celos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pero primero que nada, déjeme decir, y tal vez Leiden pueda ser la persona que me pueda acreditar que lo que digo es cierto o no, porque el cerebro interpreta que el peligro nunca termina, entonces el ritmo cardíaco se mantiene elevado. Normalmente el ritmo cardíaco está entre 60 y 100 latidos por minuto aproximadamente. Pero el enojo eleva nuestros latidos en el corazón, ¿no? Hay un estrés agudo allí, entre 100 y 130 latidos por minuto. Esta es la respuesta de lucha y huida.
la presión arterial se empieza a sostener muy alta. La presión normal es aproximadamente entre 120/80 y durante el enojo o durante el estrés, esto sube entre 140 por 90. ¿Okay? Son picos temporales, ¿verdad? Cuando uno va a las salas de emergencia, usted puede ver que ahí están los dispositivos marcando la presión si sube o baja. Okay. Otra vez, cuando hay enojo crónico, o sea, es una persona que vive con enojo todo el tiempo, vive enojado, estos picos, ¿no?, se repiten y contribuyen ahora a lo que se llama a la hipertensión sostenida. Entonces empiezan a dañar las arterias, el corazón y el cerebro. Ahora, eso lo dicen los médicos y lo dijo Dios antes. Ahora, en este proceso, justo en este proceso, cuando se destapan todas estas cosas, se liberan continuamente lo que nosotros conocemos como hormonas del estrés, ¿no? El cuerpo suspende sus funciones de descanso y de reparación. Ya el cuerpo no se está reparando, ya no está descansando. La adrenalina, ¿no?, o epinefrina, como le llaman, hace que aumenten los latidos del corazón, eleva la presión y se prepara para pelear o huir. Luego viene la noradrenalina, que mantiene el cuerpo alerta. O sea, no puedo descansar, todo el tiempo estoy así alerta, como si alguien me fuera a pinchar. ¡Wow! Si alguien me dice algo, ladro o muerdo. Tensa los músculos, ¿no? La gente se queja, dice, no sé por qué tengo esto, se me pone tenso. Aumenta la irritabilidad y hay reacciones impulsivas. Impulsivas. Uy, no quise decir esto, pero lo hice. El cortisol, que es la llamada hormona del estrés, que es bueno, pero en demasía contamina tu sangre, eleva el azúcar en la sangre, suprime el sistema inmune, hay una niebla mental y aumenta el riesgo de depresión, diabetes y enfermedades cardíacas. Ok, esto está documentado por la medicina moderna. Lo que les he dicho tiene que ver con la medicina moderna. Entonces, hay una activación crónica del estrés, ¿no? Entonces, que de pronto esto deja de proteger y empieza a dañar. Tu propio sistema te empieza a dañar. Entonces, ¿qué cosa dice Santiago? En el capítulo 1, versículo 19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo ¿para qué? Para airarse. ¡Ojo! Memorice este versículo. Usted lo necesita, como yo también. Este versículo es el resumen de lo que usted debe de hacer en cuanto usted tenga un ataque. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la ira rápida toma decisiones malas y eso fue lo que pasó con Caín. Caín no manejó sus celos, lo dejó crecer, aunque Dios le había hablado, él lo dejó crecer y de pronto esto explotó, ¿me entiende usted? ¿Y cómo explotó? Con violencia, con culpa, con separación y con una vida marcada por la muerte. Caín mató. Ahora, en una ira descontrolada, no siempre se mata con las manos, entiéndame bien, pero se mata con palabras, se mata con silencios, se mata con amenazas, se mata con miedo. Una persona llena de esta ira lo único que hace es amenazar, ojo, y está dispuesto o dispuesta a cumplir lo que dice. Pero recuerda una cosa, la ira no resuelta siempre está predispuesta a salir. La Biblia dice claramente, no te metas con el hombre o con la mujer iracunda. Ahora, yo tengo una teoría, obviamente, y si viene mi clase el jueves, yo pienso que hay demonios ahí trabajando en esta persona, aunque sea creyente, están influenciando, y no son demonios que aparecieron ahora, sino vienen de pasado, y que no dejan a la persona en paz. Entonces, la segunda cosa, la envidia. ¿Qué pasa con la envidia? Es otra emoción descontrolada. Y vamos a ver el libro de 1 Samuel, capítulo 18. Yo le llamo a la envidia
como la emoción que te enferma de sospecha. La envidia es la emoción que te crea la duda. Ahora, tú puedes ser feliz cuando tienes una duda. Puedes ser feliz cuando tienes sospechas en tu interior. Y el problema principal de Saúl era la envidia, los celos y el temor de perder su posición ante David. Te voy a enseñar cómo es esto. Primera de Samuel capítulo 18 versículo 7, dice así. Y estaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le agradó este dicho y dijo, y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Un espíritu malo de parte de Dios. ¿Dios tiene espíritus malos? No, Dios dejó eso. Dios no tiene espíritus malos. Dios dejó que el espíritu malo se acerque a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y Saúl tenía la lanza en su mano. ¿Se imagina usted la escena? Ahí está Davidcito tocando su arpita. Ese Davidcito era músico. David tenía algunas fallas, ya tenía algunos problemas. Pero el problema acá era de Saúl. Saúl dice que tenía la daga en su mano, lo quería matar. Lo quería matar. Por eso dice que lo miró mal. Ahora, fue peor cuando David se enamora de la hija de Saúl, Mical. Fue peor, ¿no? Tanto así que ahora lo odiabas. 1 Samuel 18:28 dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Todos los días. David tenía odio, tenía envidia, tenía celos, tenía todo allí. ¿Por qué? Porque Saúl estaba haciendo grandes proezas. Pero Saúl era el rey. La envidia la envidia es así. La envidia no solo quiere lo que el otro tiene. ¿Entiende usted? Cuando tú ves a una persona que te tiene envidia, esa persona no solo quiere lo que tú tienes. Esa persona quiere que tú pierdas. ¿Me comprendes? Así de sencillo. Cuando la envidia se apodera de ti, tú quieres lo que el otro tiene, pero también quiere que pierdas. Y es así. ¿Por qué? Porque la envidia provoca comparación, desconfianza, control, vigilancia constante. Cuando una persona es envidiosa, eso es lo que tiene. Empieza a comparar todo con todos. Tiene una desconfianza absoluta. Quiere tener el control de todo y quiere tener una vigilancia constante de todo. Se cree Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice, la envidia es carcoma de los huesos. Ese es un diagnóstico que da el doctor Dios. ¿Y por qué? ¿Qué es carcoma? La carcoma no hace ruido, pero corroe por dentro, come por dentro, ¿me entiende usted? Saúl no perdió el trono, primero perdió la paz. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, otra vez, pregúntate, ¿por qué no tengo paz en mi vida? Porque posiblemente hay un poco de envidia en tu ser. La tercera cosa aquí que vemos es el miedo. Es otra emoción que enferma el cuerpo. Las emociones que te estoy dando son emociones que enferman el cuerpo. Y esto lo vemos en el libro de Elías, capítulo 19. No te voy a narrar todo el capítulo 19, pero pues para los que conocen un poco la Biblia, tengo que decirte que Elías es un gran guerrero. Elías es un profeta de Dios. Yo le llamo a esto la emoción que te apaga después de una victoria. Ahora, este punto, al comenzar a trabajar este tema, me aseguré de que este punto sea escuchado explícitamente por todos ustedes que sirven al Señor de alguna manera. Si tú estás en esta noche acá y consideras que tú sirves al Señor, y yo creo que sí, este tema es para ti.
Voy a mencionar lo mismo en otro mensaje, pero va a ser para todos. Ahorita quiero que traduzca lo que voy a decir. Elías acaba de pasar por una gran victoria. Mató cortó cabezas a los profetas de Baal. Hizo caer fuego del cielo y después termina huyendo con miedo porque Jezabel, la esposa de Acab, y Acab es el peor rey, ¿no? Lo está persiguiendo. Acab es el rey más malo de Israel, pero la mujer era peor. Entonces, en el proceso, para decirte lo que hay dentro del contexto de 1 Reyes 19, él como siervo de Dios, y tiene miedo, y los siervos tienen miedo, él le pide a Dios morirse. Él le pide a Dios morirse. Y él inclusive se aísla, se va a un lado. Él quiere morirse porque está completamente agotado. Yo me he sentido, más de unas veces me he sentido así. A veces me siento así. Y no cabe duda que una persona que sirve al Señor tenga el mismo patrón de comportamiento. Pero quiero que mires lo que Dios hace aquí. Primero que nada, mira que Dios nunca humilla a sus siervos. Satanás sí. Satanás agarra, habla, utiliza la boca de la gente, a veces de la persona que más supuestamente te aman, porque eso hace Satanás. Pero Dios no, Dios jamás lo hace. Entonces, ¿qué cosa hace Dios? Dios lo atiende. Cuando el siervo de Dios está en esta situación, Dios lo atiende. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, apúntalo para tu vida. Dice, y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Eso está diciendo, tras la vida de mucho ajetreo del siervo, había mucho fuego, pero Dios no estaba en ese fuego. Y tras el fuego, un silbo o un silbido apacible y delicado. Y Dios estaba en ese silbido. Y es así precisamente como Dios sirve a los siervos de Dios. Ahora, estoy muy seguro que muchos de ustedes y algunas personas que nos están mirando en las redes sociales no son personas que están débiles en la fe. Estoy completamente seguro de eso. Pero sí tengo que decirles una cosa. Están agotados. Están completamente agotados. ¿Y por qué? Porque el agotamiento hace que el miedo suba y el carácter baje. ¿Me comprende usted? Entonces, por eso hay algunas reacciones donde uno se pone así. No contestas, te cierras, te abandonas, te vuelves cortante. Y esto no es raro, no es raro. En los siervos muchas personas hacen esto. Hay asuntos de ansiedad y hasta hay problemas de depresión. ¿Me entiendes tú? Esto es normal. Esto pasa. Pero, otra vez, quiero que entiendas. Elías cayó en miedo y agotamiento. Pero quiero decirte que muchas emociones descontroladas no nacen del pecado. A veces nacen del cansancio no atendido. ¿Escucha la expresión? Del cansancio no atendido. Por eso es que tú ves que Dios no lo reprende. Por eso es que tú ves que Dios no dice, estás pecando. Al contrario, si tú miras la escena, Dios alimenta a Elías, le hace dormir placenteramente y luego le habla. ¿Por qué? Porque Dios no solamente trata el alma, porque Dios trata el cuerpo, ¿me entiendes tú? Dios no solo trata la conducta, Dios trata a la persona. Por eso Pedro, en 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? Cuidado de vosotros. Entonces quiero que entiendas esto. La ansiedad no es algo que se discute con Dios. La ansiedad es algo que se entrega. ¿Has entendido? La ansiedad no es algo que se discute con Dios. La ansiedad es algo que se entrega. Que se entrega. Hay muchas personas que dicen, yo sufro de ansiedad. Bueno, ¿hasta cuándo vas a sufrir de ansiedad? Termina pues. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que entregar. Ay, pero no sé. Bueno,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya vamos a ese punto. La otra cosa, la cuarta emoción descontrolada, o sea, tengo como 8, pues esa es la cuarta, pero las otras 4 la próxima semana. Habla de la amargura, otra vez en el libro de Ruth. Libro de Ruth, capítulo 1. Voy a mencionarte algún versículo acá. Pero quiero que me entiendas que esta es la popular historia de Ruth la Moabita. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, ustedes que ya son creyentes, muchos, reconozco que son creyentes de muchos años, van a encontrar que en el primer capítulo del libro de Ruth, encontramos a su suegra llamada Noemí, y encontramos cómo Noemí pierde a su esposo, y luego pierde a sus 2 hijos. Entonces con eso ella había perdido la oportunidad de tener un futuro, por lo tanto perdió el futuro, y con eso también perdió la seguridad de todo. Entonces Noemí regresa a Belén, a su ciudad de origen. Y la gente, cuando la ve regresar, la gente la reconoce porque Noemí tenía un gran testimonio. La palabra Noemí, el nombre de Noemí significa placentera. Era una mujer dulce y agradable. Pero ella responde a algo completamente estremecedor. Noemí dice, no me llamen Naomi, no me llamen Noemí. Dice, ahora llámenme Mara. En otras palabras, yo ya no soy quien era. Lo que me pasó me cambió, y por eso la amargura es la emoción que cambia tu identidad. Una persona amargada es una persona que ha cambiado su identidad. Ruth capítulo 1, versículo 20-21. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ahora, aquí está el problema de la amargura. Cuando una persona vive con amargura, no solamente es una persona que tiene dolor, es una persona cuya amargura ha redefinido su identidad. Es una persona amargada todo el tiempo. Y dése cuenta, esta Noemí pone en clara evidencia que cuando una persona está amarga, siempre despotrica, ¿no? Es una palabra que se usa en el Perú, pero digamos acusa, ¿no?, a lo que tiene delante. ¿A quién tenía Noemí delante? A Dios. El Todopoderoso me ha hecho así. El Todopoderoso me ha puesto en amargura. Esto suena como Dios me ha dado esta enfermedad. Dios me ha dado esta situación. Mi vida ya no tiene sentido porque Dios... ¿No? Entonces le estás diciendo, Dios, yo te amo, pero tú eres el culpable de lo que me pasa. Te odio. No, yo jamás le diría que te odio. Se lo dices y no te das cuenta. Porque estás ciego, estás ciega. La persona deja de decir, me pasó algo duro, y empieza a decir, soy Mara, vivo en amargura. Ahora, ya no es alguien que sufre del dolor, es alguien que está gobernado o gobernada por el dolor. Y por eso que de su boca solo sale amargura, solo sale queja, solo sale acusación. Nunca tiene una expresión agradable y buena, ni siquiera de esperanza o de futuro. Y con eso, aquellos que son creyentes y piensan así, déjenme decir lo que está haciendo. Usted está agarrando un poco de su saliva y le está escupiendo a Dios. Jamás, pastor, yo no pensaría. Entonces deja de pensar así, pues. Deja de pensar así. Porque Dios no tiene culpa de tu amargura. Sería bueno estudiar un poquito qué le pasó a Noemí. Entonces, ¿qué es la amargura? Para ser sencillos, la amargura hace que el pasado escriba el presente. Eso es lo que hace amargura. O sea, mi amargura fue por esto, por lo tanto, en el presente sigo viviendo en el pasado. ¿Me entiende usted? La amargura hace que la herida que tú tienes tenga voz.
Entonces, la herida que tú tienes empieza a hablar por ti. Hace que tu corazón pierda paz y hace que cuando el corazón pierde paz, el cuerpo comienza a pagar el precio de tu amargura. Por eso tu cuerpo empieza a reaccionar. Y por eso Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice así. Hermanos, que no brote ninguna raíz de amargura y que por ellos muchos sean contaminados. Cuando hay amargura en un hogar paterno o materno y los creyentes no han controlado su amargura, eso va a pasarle factura a los nietos, a los hijos y a todos los que vengan, hasta los tataranietos. Por eso dice Deuteronomio, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y déjeme decirle que si usted no arregla esto esta tarde, la amargura de sus padres le ha pasado a usted. Y como Noemí, ¿usted le va a echar la culpa a Dios o le va a echar la culpa a la persona que tiene al lado? Y claro, va a pensar, pero yo tengo razón. Sí, porque eso es lo que hace una herida emocional. La amargura nunca se queda en privado. Se filtra en el matrimonio. Se cuela en la crianza de los hijos. Endurece el carácter, enferma el alma. Eso es lo que hace la amargura. Y la Biblia dijo muchos años antes, Proverbios capítulo 14, versículo 30, lo vuelvo a decir. El corazón apacible es vida para la carne. Si el corazón en paz te sana. Pero la envidia, la amargura, es carcoma de los huesos. Ahora, quiero darles una esperanza, porque cuando vemos este libro, vemos que Noemí primero habla desde la herida, pero Dios no deja a esta persona allí. Dios empieza a sanar a Noemí poco a poco. Mire su historia. El libro de Ruth termina, no con Mara, no termina con la amargura de Noemí, sino termina con toda una restauración, con descendencia y esperanza. Pues Noemí es la bisabuela de David. Y David, y obviamente el Señor Jesús viene de David. Qué tremendo, ¿verdad? La amargura no tiene la última palabra en tu vida. ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? Es el corazón que se rinde a Dios. ¿Por qué las emociones descontroladas enferman? Algo muy sencillo, Proverbios 17:22. El cuerpo y el alma están completamente conectados. Ese es un milagro del Señor. Y no toda enfermedad es emocional, pero muchas emociones no resueltas empeoran tu salud. Entonces Proverbios 17:22 dice así, el espíritu quebrantado seca, ¿qué cosa dice? Los huesos. Entonces date cuenta, cuando hay en tu interior, esto es literal. Esto no es una broma, esto no es un asunto psicoemocional, espiritual, no, esto es literal. Cuando hay una herida no resuelta, una emoción no resuelta, descontrolada, el espíritu quebrantado seca los huesos. Eso es lo que dice. Pero esa conexión fue diseñada por Dios. Eso no es un invento de Satanás. Eso lo hizo Dios. Porque Dios es nuestro doctor y es el que asume nuestro diagnóstico. Un psicólogo, un psiquiatra no te lo va a decir, te lo dice Dios. Ahora, ¿cuál es el camino bíblico de la sanidad emocional? Porque hay un camino bíblico, ¿verdad? O sea, tiene que haber algo, ¿no? O sea, no es que, pues, si Dios diagnostica, si Dios me dice que esto es así, que este versículo está acá, entonces Dios me tiene que dar una solución. Entonces encontramos la solución. Te lo voy a dar en 4 pasos. No te puedo decir que son sencillos. Lo que te tengo que decir es que hazlos. Porque si los haces, entonces tú vas a hacer la aplicación de la palabra de Dios en tu vida, que es, al final eso es lo que Dios quiere. Porque Dios no ha diseñado ninguna de estas cosas. Como te dije, las emociones son como las luces del tablero en tu carro, que son señales que te indican, hey, esto te puede suceder, son advertencias. Pero ahora cuando están descontroladas, Dios te dice, ok, voy a arreglarlas. La primera cosa que uno debe hacer, que tú debes hacer, que yo debo de hacer, no sé dónde, no sé cuándo, pero debes hacer es
nómbrala. Nómbrala. O sea, no la niegues. No hagas que tu orgullo sea más grande que tu necesidad de sanarte. No empieces a pelear con Dios y a guerrear y decirle, pero Dios, pero tú sabes, tú no eres Dios. Si Dios te ha concedido la oportunidad que tengas esa relación con Él, entonces aprovéchala. Porque muchos pecamos con esta idea. Yo no tengo eso. Yo no estoy enojado. Pero la casa tiembla. La gente alrededor se siente incómoda por tu actitud. Pero muchos pecamos. No, yo conmigo no es. Ese mensaje no me llega a mí. Mira quién predica. ¿Te has puesto a pensar? Dios no va a sanar lo que uno finge. Jamás. Si tú te das cuenta, mira el Salmo 55, entre los versículos 4 y 22. David empieza a declararle a Dios todo lo que él tiene. No, el versículo es largo, no lo voy a leer. Pero léelo. Yo al final, en la noche, voy a enviar a la hora que sale el mensaje, voy a postear el PDF. O sea, el PDF quiere decir mi mensaje escrito, ¿no? Para que usted lo lea, lo vuelva a llenar. Isaías 55, 4, 22, David empieza a nombrar cuáles son sus problemas. Y dice, Dios, yo tengo miedo, tengo temor. Dios, yo tengo enojo. Dios, yo tengo tristeza. Dios, yo tengo ansiedad. Y cuando te digo nómbrala, no lo niegues, díselo. Ay, pero ya se lo he dicho, pero no se lo digas con orgullo. Díselo con necesidad. Señor, tengo ira. Señor, tengo miedo. Señor, tengo celos. Señor, tengo ansiedad. ¿Me entiendes tú? Pero díselo. Díselo. La segunda cosa es, esto sométela a la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Mira, una emoción va a gritar nuestra historia muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Uno piensa, ¿no? Me faltaron el respeto. No valgo nada. No, tengo que controlar esto y el resto no va a hacer nada. Yo siempre tengo que solucionar todo. Si digo esto, me van a abandonar, no me van a creer. Bueno, la Biblia enseña que nosotros tenemos que comparar con la verdad. Y tenemos que saber si eso que siento es una reacción incompleta o completa. Porque de repente es lo que tú piensas. Y recuerda que la ansiedad siempre nos lleva a la idea de creer o pensar lo que va a pasar en el futuro que todavía no ha pasado. Eso es ansiedad. Eso es ansiedad. Ansiedad es imaginarme lo que va a pasar en el futuro que todavía no ha pasado. Entonces, muchas de estas verdades son incompletas. Porque de repente no es así. No es así. Entonces, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, Dios te dice, oye, tienes este problema de ansiedad, de una emoción descontrolada en tu vida, compruébala con Dios a ver si esto es cierto. Compruébala con la palabra a ver si esto es cierto. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué cosa dice al final? Piensa en esto. Ah, no, pues yo quiero pensar en lo malo. Quiero pensar, esta gente no vale, este tiempo no vale, esto. ¿Qué está acá? Ese no es un pensamiento de un creyente. Pero obviamente es el pensamiento de una persona que tiene una emoción descontrolada, que le da el gusto a Satanás. Porque Satanás lo que quiere es vernos así, descontrolados. ¿Vale más un creyente tibio, apático, desganado para Satanás que un creyente fuerte, listo? La otra cosa es, responde con el espíritu, no con la carne. ¿Cómo? Gálatas capítulo 5, versículos 23 a 25 nos presenta los frutos del espíritu: gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero al final dice dominio propio. Para muchas personas dominio propio es tener personalidad fuerte. Oh, yo tengo dominio propio. No, señor. El dominio propio es un fruto del espíritu.
Y el fruto del Espíritu no se fabrica. Los frutos no se fabrican, los frutos se cultivan. ¿Y cómo cultivo este fruto del Espíritu? Con oración, con la palabra, con obediencia, con rendición. Esa es la manera como se cultiva el dominio propio. Por eso decimos, responde con espíritu, con el Espíritu. No respondas con la carne. El último punto, y esta es la parte que más duele. Cuando trato con personas que han sido heridos emocionalmente, esta es la parte que más duele, cuando se le dice, repara lo dañado. Arrepentimiento y perdón. Oye, pero ¿tú estás loco? A mí me dañaron, a mí me ofendieron, a mí me hicieron, a mí. ¿Sí? Ya te dice, nadie va a borrar el pasado. Pero cuando las emociones están fuera de control, dejan daños en palabras, en actitudes, silencios y amenazas, que son las respuestas de una persona que ha sido herida, que trabaja en la carne. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que, aunque a mí me dañaron, yo tengo la responsabilidad de perdonar, entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Es lo que uno no quiere. Una persona que tiene un problema con una emoción dañada, herida, descontrolada, no quiere perdonar. No quiere, se resiste a perdonar, por eso acusa a Dios. Y por eso entra en modo enfermedad, como dije adelante, huida. Por eso se resiste a todo lo que es espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Aquí entra el arrepentimiento. El arrepentimiento no es sencillo. Porque la persona está pensando en este momento, Señor, lo que me hicieron me dolió. Pero tiene que pensar, pero lo que yo hice también dolió. Lo que yo hice también dolió. Mi reacción también dolió. Yo no ofendí de esta manera, pero yo también ofendí. Entonces, ahora, y recuerda una cosa, donde hay ofensa, siempre hay oportunidad de perdón. Esto no justifica al ofensor, pero libera el corazón del ofendido. ¿Me entiendes tú? John Hawkins, otra vez del hospital, con sus resoluciones, dice así. Dice, sin mencionar la Biblia, dice así, el perdón reduce carga de estrés y mejora la salud. El enojo crónico enferma. Eso es lo que dice el hospital. Ahora, lo que dice la Biblia, después de mencionarte Proverbios 14:30, Proverbios 17:22, lo dice en dos versículos que importantes son. Dice así, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, la palabra que no quiero escuchar, perdonando unos a otros. Y dice el por qué. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Tú no quieres perdonar? Perfecto. Era exactamente lo que Satanás hacía. Satanás decía, yo subiré más alto que Dios. Yo estaré más alto. Por lo tanto, el criterio de no querer perdonar te hace igual a Satanás. Idéntico o idéntica. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo en tu interior, yo tengo una definición de mi perdón y no lo voy a hacer como Dios quiere. ¿En qué te constituye eso? En una persona rebelde. Por lo tanto, lo que venga de tu enfermedad es problema tuyo. Salmos 32:3 dice así. Mira, otra vez, para terminar el punto y redondear el asunto de las emociones dañadas, descontroladas. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Cierto o no cierto? En mi gemir todo el día tengo un dolor, ay, me duele todo. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Ahora, el salmista dice que Dios está poniendo su mano sobre esta persona para que esta persona reaccione. Dios no pone su mano sobre una persona enferma para enfermarla más. Lo que Dios pone su mano es para que esta persona reaccione. Y dice esta persona, ahora, por lo que tú estás haciendo, Dios, dice David, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Me entiendes tú? Mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré
y no encubrí mi iniquidad. Ahora, el salmista está diciendo lo que tengo que hacer. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, eso lo está haciendo la persona que se ve ofendida, que tiene emociones descontroladas. Entonces, el asunto es acá, vuelve a controlar tus emociones. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque cuando Dios no gobierna el corazón, entonces tu realidad es horrible, terrible y cruda. Pero cuando el corazón se rinde, la vida comienza a sanar en ti. Ahora, yo no sé si tú estás acá y no conoces a Cristo todavía, pero si no, tengo que decirte lo siguiente. Cristo no solo perdona pecados, Cristo transforma el corazón. ¿Estás de acuerdo conmigo? A nosotros que somos creyentes acá en esta noche, tengo que decirles que nos dejemos gobernar, que no nos dejemos gobernar por las emociones. Muchos decimos hoy día, prometo controlarme más. No. O sea, tú no vas a lograr eso. Jamás, nunca lo vas a hacer. Puedes prometer 100,000 veces, yo, Señor, no. Tú tienes que decir esto, Señor, yo ya no quiero que estas emociones me gobiernen. Tienes que decirle, gobiérname tú. Y cuando Dios te gobierna, Él va a ser primero en todo. Tu vida va a cambiar por completo. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se rinde a Dios, la vida comienza a sanar. Repita conmigo esto. Cuando el corazón se rinde a Dios, la vida comienza a sanar. Ahora, dígaselo así. Cuando mi corazón se rinde a Dios, mi vida comienza a sanar. ¿Está de acuerdo conmigo? Cierre sus ojos donde está. Y dígale así al Señor en esta noche. Señor, yo no pretendo venir a tu presencia y decirte quién soy porque tú me conoces perfectamente. Dígaselo así. Pero en esta noche he aprendido una cosa. Mis cargas no tienen que pasar por un proceso en donde yo decido qué hacer con ellas. Mis angustias, mi ansiedad que me enferma, no tiene que pasar por un proceso de medicinas, de una presión alta, de un envenenamiento de mi sangre por un exceso de cortisol. Tú has dicho en tu palabra, Señor, que tengo que entregarte las primeras de Pedro 5:7, echando toda mi ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. En esta noche, yo quiero ser libre, Señor. Quiero ser libre del pecado que me ha asediado. Y aunque sé, Señor, que parte de este pecado no comenzó en mí, porque acabo de aprender, Señor, que las emociones no son pecado, el sentir no es pecado. Pero sí sé que estas emociones me controlan. Y cuando me controlan hace que todo mi cuerpo sufra, Señor, y me siento enfermo, enferma. Y te ataco. Y te reclamo. Y te pido. Y ya no sé qué hacer. Y como dice el salmista, mi verano se vuelve en sequedad. Y cada día aparecen más cosas. Y solo me espera morir. Y en esta noche yo vengo a ti. A entregarte esto. Te entrego mi desesperanza. Te entrego mi angustia, te entrego mi dolor, te entrego mi ansiedad, te entrego mi enfermedad. Te la entrego para que te hagas cargo de ella, porque tu palabra dice que si yo te la entrego, entonces voy a tener un resplandor en mi vida. Y quiero creerte a ti. Necesito creerte a ti. Hoy
yo te doy mis angustias. Y sé que tu palabra dice que Jesucristo murió por mis enfermedades. Específicamente estas enfermedades psicosomáticas que han venido maltratando mis pensamientos y mis emociones. Yo te pido perdón y te pido que me ayudes a perdonar. Gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús.